Hace algunos días dábamos cuenta del relevo en la Secretaría de la Función Pública anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué deja Irma Eréndira Sandoval? ¿Cuáles son los retos para el nuevo titular? Le agradecemos enormemente a Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, del programa Anticorrupción de México Evalúa. Roberto de la Rosa nos tome la llamada. Roberto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Muchísimo gusto y un placer estar contigo y con el auditorio. Pues, ¿por dónde podemos empezar para entender lo que sucede actualmente en la Secretaría de la Función Pública en relación al relevo? Es decir, respecto a los pendientes. Sí, David. Mira, yo creo que a pesar de que tiene una semana que se dio, poco más de una semana que se dio este anuncio de la salida de Irma Eréndira Sandoval, la Secretaría de la Función Pública sigue siendo noticia, y sigue siendo noticia por la posición que deja en el gobierno y quién la ocupa. Me refiero a que es muy importante poder transmitir al auditorio cuál es la importancia que tiene la Secretaría de la Función Pública dentro de toda la labor que realiza el gobierno federal. Y es una labor que históricamente ha costado muchísimo trabajo a cualquier titular desempeñarla. Tiene dos componentes, la Secretaría de la Función Pública, y de ahí partimos para profundizar en el análisis. Una es el acompañamiento que hace la Secretaría de la Función Pública a las dependencias, organismos desconcentrados, descentralizados de la Función Pública Federal en la gestión pública. Y un poco, lo ligo un poco lo que dice Roberto Salcedo, que lo público funcione bien nace de esta atribución que tiene la Función Pública. Y por otro lado tiene también una función de vigilancia. Sin embargo, se ha complicado muchísimo históricamente porque el sector de la Función Pública tiene que ser juez y parte al mismo tiempo. Tiene que acompañar y tiene que vigilar a su propio jefe, al Ejecutivo Federal. Y de ahí nacen muchísimos contrastes en la gestión de Irma Eréndira Sandoval. Yo la definiría como una gestión de contrastes, de extremos. Y por eso me refiero a no precisamente que se avanzara en el combate a la corrupción, sino notamos algunos excesos de la gestión de Irma Eréndira Sandoval, sobre todo, por ejemplo, recordarás el tema de algunas sanciones. Recordarás el tema de la sanción a la revista Nexos, la inhabilitaron para firmar contratos con la Función Pública Federal a partir de que no entregó un documento en alguna licitación, algún procedimiento de contratación. Esto, sin duda, estaba relacionado un poco con la posición crítica que tuvo la revista, y independientemente de la línea editorial que tenga Nexos, nos habla del exceso que tuvo esta gestión en algunos puntos de Irma Eréndira Sandoval. Por otro lado, deja muchísimos pendientes. Si queremos señalar los pendientes, los principales pendientes, me concentraría en los siguientes aspectos. Una limitada y muy deficiente colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción. Intentó capturar el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso aprovechó su posición para poder definir nuevos formatos de declaraciones patrimoniales. El tema de declaraciones patrimoniales, hay investigaciones relevantes, por ejemplo, la de Bartlett, el director general de la CFE, que deja muchísimos pendientes. A partir de investigaciones periodísticas conocemos sus casas, sus patrimonios, pero deja muchísimo que desear la investigación porque no contrasta el historial del servidor público que tiene Manuel Bartlett con su patrimonio. Lo exonera a partir de una investigación. También tenemos otros casos de declaraciones patrimoniales, otras investigaciones relacionadas con los Bartlett, el tema de los respiradores que se adquirieron a un sobreprecio sumamente relevante. Otro de los pendientes que encontraría en la gestión de Irma Eréndira Sandoval tiene que ver con las contrataciones, la política de contrataciones. Al inicio de la administración se reforma la Ley Orgánica de la Función Pública Federal, pasa el tema de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda, pero conserva todavía la Secretaría de la Función Pública algunas funciones para dirigir o aterrizar la política de contrataciones públicas. Durante la gestión de Sandoval Ballesteros, la excepción se hizo regla y como nunca antes se ha contratado por adjudicación directa, independientemente que el presidente López Obrador señaló que se iba a prohibir este tipo de contratación. Y otro pendiente que deja Irma Eréndira Sandoval tiene que ver con la transparencia. Hay muchísima opacidad. Está en el tema de contrataciones públicas. Por ejemplo, hay una figura de contratar que se registra a partir de un crecimiento exponencial en los primeros 2 años de la gestión del presidente López Obrador,
que se llama otras contrataciones. Gastaron 75,000 millones y los etiquetaron en este cajón de otras contrataciones. Solamente para comparar, los últimos 2 años del presidente Enrique Peña Nieto en este rubro fueron 200 millones de pesos. Es decir, pasaron de 200 a 75,000 millones de pesos. Y posiblemente no estamos hablando de algún tipo de corrupción o irregularidad, porque estamos hablando de una falta de opacidad y de capacidad de organizar el sistema de compras públicas. Otro de los pendientes tiene que ver con la transparencia. Falta muchísima transparencia. Como nunca antes también se han reservado expedientes, no conocemos los avances oportunos, avances físicos, financieros de los proyectos prioritarios, Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del propio aeropuerto de Texcoco. Son los pendientes que nos está dejando Irmerino Sandoval. Y específicamente para poder vincularlo al tema del nombramiento de Roberto Salcedo, sin duda tiene un currículum que tal vez acreditaría experiencia en el tema. Se desempeñó como auditor de desempeño, especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación, acompañó en algún tiempo, hace muchos años, al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero también su gestión al frente como subsecretario, porque hay que señalar, el subsecretario ahora asume la posición de secretario, deja pendientes como subsecretario. Él era responsable de la fiscalización y un tema muy importante de la fiscalización tiene que ver en cómo se define, cuál es el programa anual de fiscalización, es decir, qué va a revisar, bajo qué criterios, bajo qué enfoques, y esto nos va a determinar también los resultados de la fiscalización. Este es uno de los pendientes que tiene el nuevo secretario, Roberto Salcedo, que nos apuntan también a los que se acumulan, a los pendientes que dejó Irmerino Sandoval, a estos nuevos pendientes que él como propio subsecretario nos deja al frente de su posición. Entonces, estoy asumiendo, Roberto, que no hay necesariamente en este momento pues una anticipación, una confianza plena en Salcedo Aquino respecto a que necesariamente va a resolver estos pendientes que nos acabas de narrar. O sea, si bien a cualquier funcionario nuevo se le da el beneficio de la duda, realmente no es un contexto en el que pues se pueda generar optimismo, si lo queremos plantear de esa manera. Coincido, David. Evidentemente tiene el beneficio de la duda, apenas asumirá el cargo, se desempeñará, girará instrucciones, tomará posesión de la oficina, dirigirá a su equipo que tiene al frente de la Secretaría de la Función Pública, que es muy amplio porque debe fortalecerla en la propia Secretaría y en los órganos internos de control en todas las dependencias. Tiene el beneficio de la duda. Sin embargo, las preguntas importantes tienen que ver si realmente va a desempeñar todas las atribuciones y funciones que tiene el secretario de la Función Pública. Por ejemplo, trascendió, y no es ningún secreto, que la salida de Irmerino Sandoval se explica por un tema de deslealtad, ¿no? Por un tema de fuego amigo al interior de la candidatura, de la definición de candidaturas de Morena para a gobernador del estado de Guerrero. No es ningún secreto, ¿no? Incluso por eso el gesto de molestia al presidente al momento en el que anuncia el relevo en la Secretaría de la Función Pública. Pero el reto que tiene enfrente Roberto Salcedo, además de las propias atribuciones que tiene como secretario de la Función Pública, tiene que ver en su relación con el presidente, con su jefe inmediato. Ya, claro. Bastará un poco recordar el tema de la austeridad, ¿no? La austeridad se ha malentendido. Austeridad no quiere decir o no equivale a combate a la corrupción. Al contrario, la austeridad se ha logrado a partir de no garantizar ciertas condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales como el de la educación o de la salud. Entonces, falta ver si Roberto Salcedo podrá establecer esta conceptualización con el presidente de la República, decir, no señor, no paupericemos más el servicio público, no profundicemos en la austeridad porque nos está costando muchísimo. Falta ver si tiene esta capacidad de poder, esta ventana de diálogo que tiene con el presidente para poder advertirle de riesgos de las propias políticas que se implementan actualmente. O si simplemente se va a alinear y seguiremos en la misma historia, ¿no?
ese sería uno de los riesgos. Esperemos que no funcione así, esperemos que pues, después tengamos la oportunidad de platicar y decir nos equivocamos, advertimos mal el riesgo, lo vislumbramos mal, pero sin duda está presente, está latente, y el presidente creo que lo ha señalado también. O sea, el tema de la lealtad es muy importante para él, incluso no por un tema de capacidad, o sea, porque no se separa en Morelia por cierta incompetencia o falta de cumplimiento de sus funciones, sino por una deslealtad. Ese es el gran reto que tiene Roberto Salcedo al frente de la Secretaría de la Función Pública. Roberto, te agradezco enormemente. Antes de despedirnos, quien quiera conocer más de estos reportes, que en este caso tengo entendido que lo hiciste también con el investigador Marco Fernández, pero quienes quieran conocer más de estas investigaciones de México Evalúa, ¿hay alguna manera de seguirte? No sé si pudiera ser a través de redes sociales. Sí, claro. Mi cuenta de Twitter es @robdelar, ROBDELAR. Ahí está mi cuenta de Twitter. También generamos algún material sobre investigación educativa y anticorrupción. Están las líneas de México Evalúa y las cuentas de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Te agradezco, Roberto. Un abrazo a la distancia. Gracias, David, igualmente. Es Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y del programa Anticorrupción de México Evalúa, hablando sobre el relevo en la Secretaría de la Función Pública y los retos que hoy por hoy están pues en esa importante dependencia que, como ya escuchó, pues sus funciones son mucho más complejas de lo que a veces se mediatiza.